La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Les agradecemos siempre la gentileza de su atención para con este canal y para este programa en particular. Les comunico como siempre ya que estos programas están disponibles en YouTube, en la plataforma, y lo pueden ustedes recomendar, lo pueden ustedes compartir con sus familiares, con sus amigos que no están cerca de ustedes y decirle, mira, vi un programa muy bueno, me gustó, y pásenle la línea. Ahí en YouTube pueden ustedes, hay una parte que se llama compartir, ustedes le ponen ahí, se lo mandan por WhatsApp, se lo mandan por mensaje de texto, por correo electrónico, por la medio que sea. Aprovechemos que estamos en este siglo XXI donde las comunicaciones pues han avanzado y tenemos, gracias a Dios, una manera muy especial para compartir la palabra del Señor. Tanto este canal como sus demás programas y todo lo que tenemos aquí es para que ustedes puedan aprender mejor y poder compartir con sus seres queridos y con cualquier persona, pues, en este caso. Muy bien, pues un saludo como siempre de la congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, como siempre, esperando alguna petición de oración o alguna necesidad que tengan ustedes para poder platicar o para poder convivir un poquito, invitados siempre para cuando nos quieran visitar. Vamos a empezar con un programa, es una serie de programas, a partir de ahorita son 4 programas sobre la epístola de Santiago. Santiago es una epístola un poco complicada para algunas personas que han profundizado en el estudio. Hay que identificar, primero que nada, a veces es difícil identificar para algunas personas quién fue el autor de Santiago, porque hubo varios Santiagos, ¿sí? Dentro de los discípulos de Jesús había 2 Santiagos, el hijo de Alfeo y el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Entonces, a uno le decían Santiago el mayor y a otro le decían Santiago el menor. Entonces, de repente aparece otro Santiago que se le llama o se le denomina Santiago el justo, que ese Santiago es el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús. Entonces, probablemente había muchos nombres pues, similares, como en la actualidad, al menos acá en Hispanoamérica, pues hay muchas personas que se llaman Jesús, Francisco, Carlos, no sé, nombres que son muy comunes o populares, y bueno, pues de repente decir Francisco, y dices, ay, pues ¿cuál de todos? Hay 3 o 4, me explico. José, ay, pues ¿cuál? O sea, de repente es complicado por la cantidad de nombres. Bueno, en el siglo I también había nombres populares, y entre ellos Santiago, que también se conoce como Jacobo, que es una traducción, una derivación del mismo nombre. Entonces, según los analistas más claros, se trata, el autor del libro no es ni Santiago el mayor ni Santiago el menor, sino Santiago el justo, el hermano del Señor. Es mencionado, este Santiago es mencionado en el libro de Hechos cuando San Pablo llega de un viaje, llega a Jerusalén, y es Santiago el justo el que está a cargo de digamos que es el que está a cargo de la dirección de Jerusalén, digamos que es como el obispo ahí de Jerusalén, por decirlo así, el que está a cargo. Y San Pablo dice ahí que llega a Jerusalén y no ve a ninguno de los discípulos o de los apóstoles, pero sí ve a Santiago. O sea, entonces hace diferencia de que no era Santiago el mayor ni Santiago el menor, sino era Santiago el hermano del Señor. Entonces ahí está la cosa, es un poco compleja, pero sí podemos definir que fue probablemente ese Santiago. Al final de cuentas, el autor material es lo de menos. Aquí el autor intelectual, que es la inspiración, es Dios el que lo hizo. Muy bien, pues este libro se escribe aproximadamente en el año 50, ¿sí? En el año 50, por eso se dice que uno de los Santiagos para este tiempo había tenido un martirio, por lo tanto queda descartado. Y Santiago, el hermano de Jesús, para el año 52 también entra en un proceso de martirio, entonces sí estaba dentro del tiempo. ¿Cuál es la finalidad y el propósito de esta carta? Dice, bueno, transmitir la sabiduría del Señor a las congregaciones dispersas entre las naciones gentiles. De hecho, el libro empieza, si me permiten, leer Santiago 1, nada más como parte medular del inicio, dice,
Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Al decir las 12 tribus de la dispersión, habla de toda la población. Por un lado, la población judía. Recuerden que después de algunos acontecimientos, 2 tribus particularmente se quedaron en el área del que conocemos como Israel, y las otras tribus se dispersaron. Por eso siempre hay como una especie de leyenda de las 10 tribus perdidas de Israel. Y ese tipo lo pueden buscarlo así, como que se quedaron nada más 2 tribus en el área de Judea, pues la tribu de Judá, ¿me explico? Y entonces como que las otras se perdieron entre las cuestiones que hubo ahí militares y de captura y todo ese tipo de cosas, pero aquí dice Santiago, estoy escribiendo para las 12, o sea, para toda la población, y al mismo tiempo está escribiendo para toda la población mundial. Al final de cuentas, nosotros, los que no somos judíos, que somos gentiles, venimos a pertenecer al pueblo de Dios, también estamos incluidos, como que nos incluyen en esas 12 tribus, por decirlo de esa manera, ¿me explico? Entonces, Santiago se dirige a todos en general. Una de las grandes problemáticas de este libro, que ha generado quebraduras de cabeza durante siglos y siglos y siglos, es que a simple vista pareciera que está en contra de San Pablo, porque San Pablo habla mucho de la gracia de Dios y Santiago habla mucho de las obras. Evidentemente el énfasis cambia por la población a la que está dirigida. Evidentemente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar a estudiar Santiago, pero vamos a entenderlo poco a poco para que nos demos cuenta que no es que esté en contra Santiago de San Pablo, que no es así. En realidad, se ha estudiado mucho y no, está bien. Lo que pasa es que Santiago es una persona práctica y es una persona que está hablando en términos prácticos, pragmáticos se le llama también, para que la gente que está no se suba mucho a un lado. Vamos a ponerlo así, imaginemos, de repente estás muy abajo o estás muy arriba y el chiste es que te niveles, vamos a ponerlo así. Santiago habla mucho sobre las obras y sobre la conducta, porque seguramente en el momento en que estaban, en el año 50 ya, la gente que estaba como que siendo muy espiritual o queriendo ser muy espiritual, estaban olvidando el servicio físico de las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, yo voy, y no imaginemos, que tenemos gente así en nuestras iglesias. Gente que va a la iglesia, gente que adora a Dios, canta, se entrega cada servicio, cada culto, ahí está, inclinada, haciendo oración y cuanta cosa, ¿sí? Y tú dices, ay, pues qué persona tan espiritual. Y no, pues está bien, es muy espiritual. Sí, pero llega a su casa y no atiende a nadie, alguien le pide un plato de comida en su puerta y no, váyase de aquí. O sea, no tiene acción. O sea, está bien que seas espiritual, pero no se trata de que seas nada más espiritual o nada más carnal. Se trata de que tengas un punto de equilibrio en este caso. Entonces, hay gente, yo creo que en el tiempo en que Santiago escribe, había gente que estaba siendo sumamente espiritual, pero se olvidaba que la fe y la creencia también tiene una repercusión práctica en la vida, donde mi vida tiene que significar. Vamos poniendo, soy muy espiritual, pero yo no le comparto a nadie. O sea, yo a nadie le digo nada. Yo estoy en mi oración y en mi ayuno y en mi no sé qué. Y yo acá, y privado en mi casa, en mi cuarto, solo, haciendo oración, entregándome a Dios con todo y leyendo. Y suena muy bonito, sí, pero también eso necesita de practicidad. Recordemos que la gran comisión es ser testigos, pero también hacer discípulos. Y si tú nomás eres testigo y yo nomás como la palabra de Dios y yo la disfruto aquí en mi casa y no salgo, entonces estamos incumpliendo algo. ¿Me explico? Entonces, en ese tenor es como Santiago está escribiendo aquí, en este caso. Muy bien. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Vamos a empezar con Santiago, capítulo 2. Empieza Santiago hablando sobre la discriminación. Yo le puse a este programa como título La fe y las obras, pero empieza primero con discriminación y luego vamos a eso. Pero bueno, dice, hermanos míos, capítulo 2 de Santiago, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. Dice, puede darse el caso de que
al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viene vestido con ropa elegante, le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Dice, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Mira, esto se escribió hace 2000 años y sigue igual. Todavía, yo he conocido, hermanos, personas en las iglesias que cuando llega una persona que saben que tiene dinero, pásele, hermano, y siéntese aquí, siéntese acá, y qué necesita, y bueno, el pastor va y toma café a su casa y cosas de ese tipo. Y otras personas que no tienen el nivel de economía, y es una crítica, no crean que estoy nomás hablando al aire, es una crítica, ¿sí? Que hacemos infinidad de personas. A la otra persona que no tiene ni en qué, el pastor ni va a verlo ni nada, y lo sienta y siéntese a escuchar y ya. Pero el pastor y varias personas van y toman café con no sé quién, infinidad. Entonces, sí somos discriminadores, esa es una realidad. Dice, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciéndose juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? Está diciendo Santiago, dice, ¿no son ellos los que te traen correteando ahí para que hagas, pagues o lo que sea? Dice, ¿acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Uno de los grandes grupos, los saduceos, en el tiempo de Jesús, eran personas muy adineradas, eran personas de dinero. Y curiosamente ellos no creían en la resurrección. Pues ¿cómo van a creer en la resurrección si tenían todo? Si yo para qué quiero pensar en una vida después de esta si en esta vida me tocó todo, me tocó dinero, comida, todo, pues yo para qué quiero pensar en algo después de esto, mejor me quedo aquí. O sea, pienso que mi destino es vivir en la opulencia y en la riqueza. Por eso los saduceos no creían en la resurrección. Entonces aquí nos está diciendo, casi nos está diciendo, ustedes también se dan cuenta que los que blasfeman contra Dios son los que más dinero han puesto. Insisto, como lo he dicho muchas veces, no, el tener dinero no es malo. No, el dinero no es malo. El malo es el ser humano que piensa que el dinero le da poder o jerarquía. El dinero Dios te lo da y es una bendición. Aprovéchalo y úsalo bien. Dice, versículo 8, bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo Santiago, o sea, ubícate. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Fíjense cómo Santiago les está haciendo una forma de entender de que están incumpliendo una situación y con eso están haciéndose parte del pecado. Dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Fíjense la lógica que utiliza Santiago para decirles, ustedes que se sienten muy acá, por eso, por una, echaron a perder todo. ¿Sí? Dice, porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. O sea, está explicando Santiago de una manera muy bonita y muy fácil que cualquier persona es pecador, independientemente de lo que haga. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en un momento. Regresando a nuestro pasaje, dice versículo 12 de Santiago 2, dice, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Aquí ya Santiago empieza a mencionar que la vida cristiana no solamente es una vida espiritual interior, sino también es una vida comunitaria, ¿sí? Es una vida de contacto y convivencia, no solamente es para mí, ¿sí? La cuestión es que espiritualmente yo crezco al leer y al orar y todo este tipo de cosas, pero no estoy aquí de manera individual, ni solitaria, ni dispersa por allá, no, estoy conviviendo con una serie y una comunidad a la cual también pertenezco y en la cual tengo que cumplir reglas, normas y sobre todo en la parte cristiana es compartir. O sea, habemos cristianos que solamente somos, digamos, de iglesia, vamos a la iglesia, vamos y venimos, si tú quieres
toda la semana vamos y venimos, pero que no compartimos nada con nadie, ¿sí? O decimos, ay no, él es pecador, él está fumando, él está haciendo, y empezamos a discriminar gente y al final de cuentas no les compartimos nada, nos queremos comer la comida nada más nosotros. Dice, bueno, Santiago se encarga de decirnos, no, o sea, el cristiano no es nada más de corte espiritual individual y aislado, o nada más con su comunidad, de que no, yo con mi iglesia me gozo con mis hermanos y mis hermanas. Sí, qué bonito, pero no se trata nada más de que vayas a meterte a un lugar o que nada más estés con un grupo de personas, sino se trata de que prediques. Acuérdense que la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones, no solamente al que ya está contigo. De alguna manera el que ya está contigo, pues bienvenido, pero ve a buscar al que no está contigo. Ese es el que necesita la palabra del Señor. Aquí entramos a una de las partes fundamentales del libro de Santiago, el asunto de la ley, el asunto de las obras, el asunto de la fe. Hay una disputa aparente entre la fe y las obras, y de hecho vamos a empezar a platicar esto. Hay que ir entendiendo. El ser humano nos componemos, y lo vamos a ir mencionando durante los programas que siguen, el ser humano tiene emociones, tiene pensamientos, tiene conducta, es un ser complejo, somos una situación compleja el ser humano. Bueno, cuando recordando a Adán y Eva, más bien a Eva en particular, cuando ella está en el huerto, ya lo he mencionado en programas anteriores, ella está muy tranquila, muy bien, viene el diablo, le dice, oye, ¿por qué no agarras esta fruta? Y dice, no, pues Dios me dijo que eso no lo agarre porque me muero. Hasta ahí ella tenía muy claro su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones y sus conductas estaban perfectamente equilibradas, no había ningún problema. Ella sabía lo que tenía que hacer y lo hacía sin ningún problema, ¿sí? Adán también. Pero la víbora le dice, oye, pero Dios no te dijo la verdad. Si tú comes eso no te vas a morir. Si tú comes eso tú vas a ser suficiente, autosuficiente y tú vas a ser tu propio Dios. Tú no necesitas a Dios. Si tú comes eso, tú ya no vas a necesitar a Dios, tú vas a ser un propio Dios tuyo. Ah, caray. Cuando le empieza a sembrar esas ideas es cuando Eva toma, dice la Biblia, que se le hizo sabrosa, se le hizo apetitosa. Dijo, oye, pues a lo mejor sí vale la pena probarla porque voy a adquirir algo que no había adquirido. ¿Sí? Como, voy a tener algo que antes no era y me sirve. Entonces se le hizo más cómodo el asunto y come la fruta. Y ya con comer la fruta, al tiempo entra esa parte que conocemos como el conocimiento del bien y el mal y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, y es lo que hace que la persona hasta la fecha tenga una discusión en su interior sobre lo que quiere, sobre lo que debe, sobre lo que puede, en todo sentido. Es decir, de repente nuestras emociones quieren algo, nuestros pensamientos otra cosa y terminamos haciendo una cosa diferente. Esta discusión interna es justamente el producto del pecado. Por eso Santiago se encarga de enseñarnos que tenemos que, alinearlo, por decirlo de esa manera. O sea, tú tienes en tus emociones, ¿sí? Y en tus pensamientos tienes el mensaje del Evangelio, ¿sí? Pues entonces tus acciones tienen que ser congruentes con eso, porque si no son congruentes están desalineadas. O sea, insisto, yo digo, yo soy creyente de Cristo, yo entré a la iglesia y recibí a Cristo en mi corazón y tengo tantos años en la iglesia y oro y hago ofrendas y hago esto y diezmos y no sé qué. Ok, pero eso es a nivel de tu pensamiento y tu espíritu, pero a nivel conducta, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Ah, no, pues es que yo no le hablo a esos porque esos son esto y aquellos son... Ah, entonces estás discriminando. Por eso empieza el texto con... Estén discriminando, ¿sí? O sea, quiere decir que no están alineados, ¿sí? Y es difícil alinearse. Recordemos aquellos malabaristas de los circos que van caminando por un cable y llevan un palo grandote y van moviendo el palo así van caminando despacito y le dan despacito y hagan de cuenta que la vida cristiana es algo así también, ¿sí me explico? O sea, vamos caminando en esa falta de equilibrio porque el ser humano está desequilibrado. El ser humano está desequilibrado, o sea,
difícilmente alineamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. Difícilmente lo hacemos. De hecho, para el ser humano es imposible hacerlo. El poder de Cristo, el poder de Dios es el que hace que estemos en una vida equilibrada. Pero al final de cuentas vamos a terminar muriendo porque pecadores somos. Aquella persona que piense que no es pecadora está equivocada. Todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Ni uno siquiera. Somos pecadores reconciliados por Dios, por Cristo. Es decir, Él es el que viene a pagar la culpa de nosotros. Pero eso no significa que no la tengamos, ¿sí? Si chocamos un carro y vamos a la cárcel, ¿sí? El juez dice, aquí tiene que pagar usted tanto dinero por el choque que hizo y por lo que pasó. Y digo, no, pues no tengo dinero. Pero llega alguien y dice, yo aquí traigo dinero, ¿cuánto debe? Tanto, ahí está el dinero. Entonces te dicen, ¿sabe qué? Usted ya está libre. Dice, pero no pagaste nada tú, pagó otra persona por ti, pero usted está libre. ¿Eso te quita la culpa? No, eres culpable de todo lo que hiciste, nomás que alguien vino a pagar por ti. Esa es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos siendo culpables, pero somos culpables que estamos justificados por Cristo, pero seguimos siendo pecadores, que nunca se les olvide eso. Dice aquí en el pasaje, la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Dice, estás desalineado, dice Santiago. Si un hermano o hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Recordemos la narración de Jesús, que dice que cuando llegan al cielo y le dice, ustedes me dieron de comer cuando me vieron hambriento, ustedes me dieron vestido cuando me vieron desnudo, y ellos dicen, ¿y cuándo vimos eso? Dice, cuando lo hicieron con ellos, lo hicieron por mí. Y al otro le dice, ustedes están mal porque me vieron desnudo, no me dieron de comer, no me dieron vestido, me vieron hambriento, dijo, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos a ti? Dijo, cuando no lo hicieron con ellos, no lo hicieron conmigo. O sea, fíjense lo que dice Jesús mismo. Dice, sigue diciendo, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es una discusión, no es decir qué vale más ni nada. La fe es creer en Cristo, ¿sí? Es saber que Cristo murió por nosotros, que Cristo vino a este mundo a darnos la salvación, a pagar ese precio de mi culpa que yo tengo. Eso tienes que creerlo en tu corazón, esa es la fe. Pero la fe, así como los pensamientos, ¿sí? Se tienen que reproducir en un momento determinado para que tengan impacto en una sociedad en la cual vivimos. No se trata solamente de una creencia para mi interior. Digamos que la creencia para mi interior me da la seguridad de ser una persona perdonada y ser una persona escogida por Dios para la salvación, como toda la humanidad está predestinada para la salvación, y que cuando yo conozco el mensaje del Evangelio me siento agradecido con Dios. Por el lado espiritual está perfecto, pero ahora falta el lado del impacto, porque Dios no me trajo aquí nada más para salvarme y dejarme alejado de los demás, no, me trajo para salvarme, pero también para compartir la salvación. Por eso insisto, la gran comisión es ser testigo, o sea, yo soy, y hacer discípulos, yo enseño. ¿Y cómo voy a enseñar? Compartiendo. Pero si yo tengo reservas, y yo tengo discriminaciones, y yo tengo de que no, pues él no, porque él... Fíjense cómo a veces, curiosamente, algunas personas que yo he platicado con ellas, yo trabajo mucho con alcohólicos y adictos, me dicen, es que mira, decía, yo consumía drogas, yo fumaba cigarros, dice. Y cuando venía una persona a platicarme un poco así de la Biblia, que dice, mire, le voy a platicar sí, platíqueme. Y empezaba a platicarle, no, mire, es que Dios que hizo los cielos y este amigo, por naturaleza, porque pues así vivía, decía, estaba interesante la plática, sacaba un cigarro para fumar un cigarro mientras escuchaba a la persona predicándole. Tan pronto sacaba el cigarro, el hermanito o hermanita, ¿sabe qué? Luego seguimos. Y se iba. O sea, por sacar un cigarro él se iba.
O sea, como diciendo, no, el hermanito o hermanita decía, este está fumando, me voy a contaminar con él, por Dios. O sea, lo está discriminando. ¿Sí me explico? O sea, en vez de estar compartiendo el evangelio a toda criatura, está diciendo, él no porque está fumando es malo. Y nomás dime tú quién es bueno. ¿A poco a Cristo mismo dijo, yo vengo para los enfermos, no para los que están sin necesidad? ¿Sí? Tenemos que ajustar nuestras herramientas, hermanos, para poder predicar a mayor profundidad, sin discriminación, tomando en cuenta que Dios nos llama y tenemos la seguridad en nuestro corazón, pero tenemos que hacerlo en acción. Amén.